Cuando pasamos la página de la introducción y nos sumergimos en un curso de milagros, lo primero que nos encontramos es un texto misterioso, un texto que está dividido en frases. Se llama Principios de los Milagros, es el subtítulo 1 del capítulo 1 de un curso de milagros. Frases muy cortas como cápsulas que contienen mucha información. 50 principios que están describiendo lo que el curso llama un milagro. Aquí nos enfrentamos al primer concepto grueso del curso, de un curso de milagros. Esto es el milagro. ¿Qué es el milagro? El curso reinterpreta la idea usual que tenemos de milagro. Creemos que los milagros son actos sobrenaturales, caminar sobre las aguas, atravesar paredes, despertar a los muertos. Creemos sobre todo que los milagros tienen que ver con cosas sobrenaturales en la materia. Un curso de milagros nos va a poner el énfasis en que un milagro es sobre todo un cambio en la mente, un salto en la mente. Y como veíamos en nuestro video introductorio, en el que analizábamos la introducción de un curso de milagros, un milagro es sobre todo un cambio del estado de miedo al estado de amor, que es nuestra naturaleza real. Cada vez que nuestra vibración interna muta o salta del estado miedo al estado amor, experimentamos un milagro. Lo que buscan estos primeros 50 principios de los milagros es darnos a entender que hay otro estado de la mente, que podemos navegar esta existencia humana desde otro lugar, podemos estar en el mundo y estar en nuestra mente y estar en esta experiencia desde otro lugar. Ese otro lugar es el milagro. Entonces el curso nos abre 50 principios que nos indican o nos señalan o nos caracterizan ese estado del milagro. Nos explican, por ejemplo, cuál es el origen de los milagros, cuáles son las características de los milagros, qué pasa en nuestra relación con el otro cuando experimentamos un milagro, a través de qué se tiene el milagro, cómo se tiene el milagro. Toda esta caracterización de ese salto en la mente es lo que se proponen abordar estos 50 principios, indicarnos, mostrarnos y caracterizarnos esa otra manera de estar y mostrarnos que ese estado está a nuestro alcance, que es fácil. Kenneth Wapnick, el editor del curso, afirma que este texto es lo que en música llamaríamos una obertura, una introducción a una ópera o a una sinfonía, una gran pieza que contiene los temas principales, los hilos principales. Estos 50 principios efectivamente contienen los temas más importantes que el curso va a desarrollar a lo largo de 700 páginas en el libro de texto y luego 500 páginas en el libro de ejercicio y luego unas 100 páginas en el manual para el maestro. Aquí están ya las semillas y si estudiamos bien estos 50 principios vamos a tener una buena idea de lo que es un milagro y de lo que es un curso de milagros. Cuando Helen Schucman, la escriba del curso, estaba escribiendo esta primera parte, al parecer no estaba muy afinada con su labor de escriba. Helen Schucman, como lo narra Kenneth Wapnick, tenía indicios de que en una vida pasada había desarrollado los dones de escriba y que en esta vida, en la vida que tuvo cuando fue la escriba del curso, estaba retomando esos dones. Wapnick dice que es un poco a como cuando no hemos abierto durante mucho tiempo la llave del baño y el agua ha estado estancada por un tiempo. La primera agua que sale a golpes y sale un poco amarilla, un poco espuria, no es un agua pura. Entonces, estos primeros 50 principios fueron una especie de entrenamiento. Ella estaba entrenándose en escuchar la voz que le dictaba el curso y quizás por eso el texto no es un texto fluido, sino que son frases. En ese entonces, esa misma voz le decía a Helen Schucman y a Bill Tedford, los escribas del curso, que debían repasar estos principios continuamente, que es, entre otras, un tipo de ejercicio que nos propone el curso en el libro de ejercicios. Entonces, durante un día, la voz le dictaba 2, 3 o incluso 4 principios y luego le decía repásalos y al día siguiente le presentaba otros. De manera que esta primera fase fue una fase de entrenamiento. No obstante, es un texto en sí mismo muy potente y contiene mucha información relevante. Este texto es un texto no lineal y es un texto espiral. No podemos pretender que el curso vaya de A a B, de B a C y de C a D.
El curso es un sistema, un paradigma muy sólido, muy redondo y muy consistente. Y no obstante, la manera que tiene de exponerse y de expresarse es una manera extraña porque no es una manera lineal. Hay una idea que aparece al principio y luego el curso introduce otras ideas y esa idea inicial vuelve a aparecer mucho después. Pero cuando vuelve a reaparecer, aparece más completa, aparece mucho más redonda. Y más tarde, algunas páginas más adelante, la misma idea vuelve a aparecer de una manera más robusta. En el camino han aparecido otras ideas que a su vez se van transformando y así es como el paradigma de un curso de milagros se va tejiendo. El estilo de escritura de un curso de milagros es característicamente denso porque teje muchas ideas en un solo párrafo, tal como veíamos en el párrafo introductorio. De modo que este texto tiene la misma estructura del resto de un curso de milagros, una estructura no lineal y espiral. Podríamos entrar a este texto por cualquiera de los principios y cada uno de los principios nos remite al paradigma general, al igual que ocurre con el texto de un curso de milagros. Mi intuición es que hay varios hilos o varios temas que atraviesan estos 50 principios y que se van tejiendo de manera espiral. No están ordenados específicamente uno después de otros, temáticamente. No, están más bien salpicados para que cuando nos volvamos a encontrar con un tema que ya había aparecido antes, tengamos la experiencia de todos los otros principios que han estado alimentando nuestra lectura. El primer tema que quiero exponerte en este video es el tema del origen de los milagros. A mi juicio, hay 10 principios que hablan del origen de los milagros. El principio 1, el principio 2, el principio 3, el principio 4, el principio 14, el 21, el 32, el 35, el 43 y el 44. Leámoslos uno por uno. Primer principio de los milagros. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. ¿Qué es un milagro? ¿Cuál es el origen del milagro? El amor. ¿Qué es un milagro? Una expresión de amor. Y toda expresión de amor genuino, real, es máxima. No hay un milagro que sea superior a otro milagro. Cambiar de perspectiva con respecto a una persona o hacer una gran obra de amor que tenga grandes repercusiones materiales en el mundo, no son diferentes. Todas las expresiones de amor son máximas. Ese es un principio que se va a repetir continuamente a lo largo del curso. El curso nos va a repetir, no hay grados de dificultad en los milagros. Recuerda, no hay niveles de dificultad en este curso. Es posible tener un milagro de grandes proporciones con la misma disposición con que se tiene un milagro aparentemente pequeño. Y sobre todo, los milagros son expresiones de amor, lo que nos lleva al principio número 2. Los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su fuente, la cual está más allá de toda posible evaluación. Los milagros en realidad son efectos. ¿Son efectos de qué? De nuestro estado de realidad, de nuestro estado de amor con A mayúscula, de nuestro estado de verdad, de nuestro estado de creatividad, de nuestro estado de paz. El ego es el que cree que hay diferentes grados de dificultad en las cosas, porque para el ego es muy importante que haya niveles, que haya grados, que haya cosas más importantes que otras, que haya cosas más grandes que otras, que haya actos mejores que otros. Cuando estamos en la realidad no hay posibilidad de comparar porque no hay dualidad, por lo tanto no hay niveles. Los milagros son un efecto en este mundo, son una consecuencia de ese estado amoroso, de ese estado de contacto con nuestra realidad. Lo que importa es el amor, lo que importa es la fuente de los milagros, no los milagros en sí mismos. Eso es muy importante porque nos salva o nos previene de poner a los milagros como unos ídolos, como de forzarnos a tener cierto tipo de estados milagrosos o de generar milagros en el mundo. No, lo que importa, lo que buscamos, lo que queremos recordar es nuestro estado natural y entonces los milagros se van a expresar de manera tranquila y espontánea.
Principio 3. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Aquí está recalcando la misma idea. Antes nos decía, los milagros de por sí no importan. Ahora nos dice, los milagros ocurren naturalmente, brotan espontáneamente cuando estamos en la mentalidad correcta, cuando estamos afinados con nuestro ser real. Principio 4. Los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente. Este principio, si te fijas, mezcla dos temas. Los milagros significan vida, nos ponen en contacto con la verdadera vida, como decía Jesús en el Nuevo Testamento. Los milagros son una expresión de esa vida. Vida es un sinónimo de amor, es un sinónimo de verdad, o es un sinónimo de paz, es un sinónimo de creatividad. Los milagros, cuando los tenemos, es porque estamos en contacto con esa vida, nos sentimos realmente vivos y cuando nos sentimos realmente vivos, cuando accedemos a ese estado, sabemos que no podemos morir o que la muerte del cuerpo físico no es la muerte de la vida. Eso es lo que está indicando. Y nos introduce además el tema del Espíritu Santo, la voz, que es un tema fundamental en el curso de milagros que desarrollaremos más adelante, aquí mismo en estos principios de los milagros. Bien, ahora nos saltamos del principio 4 al principio 14. Dice el principio 14, los milagros dan fe de la verdad, son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Fíjate cómo el curso va tejiendo poco a poco muchas ideas. Una idea muy importante, los milagros dan fe de la verdad, son convincentes. No es necesario que salgas a convencer a nadie de un curso de milagros, de todo lo que te sirve un curso de milagros o de todo lo que te gusta un curso de milagros. El estado milagroso, el estado amoroso, es convincente de por sí. Cuando estamos en amor, sabemos que estamos en amor y no tenemos que convencernos a nosotros mismos. Simplemente, como veíamos en la introducción, tenemos que abrir espacio, despejar los obstáculos y entonces ese estado que es real se manifiesta a sí mismo. No hay que forzarlo, no hay que convencernos, no hay que contarnos historias a nosotros mismos o a otras personas para creernos que esto es verdad. La experiencia es convincente por una razón muy sencilla y es que es real. No se puede forzar, no se puede falsificar. Cuando no son convincentes, lo que tiende a ocurrir es que degeneran en magia, como dice este principio 14. ¿Qué es la magia? Es uno de los temas que vamos a ver en nuestra profundización. La magia, a grandes rasgos y en pocas palabras, es el uso no creativo de la mente. Es intentar resolver el problema fundamental en donde no está. El problema fundamental es que nos estamos identificando con una entidad separada. Estamos creyendo en la idea de que somos entidades separadas y por ende materiales. La magia es creer que hacer cosas en la materia, por ejemplo, tomarse unas pastillas o comerse una comida muy rica o tener ciertas experiencias corporales, me va a dar la experiencia de la realidad, la experiencia de la felicidad o la experiencia de la verdad. Es confundir nuestro estado real en donde moramos realmente y hacer cosas en la materia para resolver un problema que está en la mente o en la conciencia. El uso creativo de la mente opera en la misma conciencia, es una disposición de la conciencia y por eso el curso es un curso de entrenamiento de la conciencia o de la mente. Es en la mente donde se origina el problema, donde se origina el sufrimiento. Recordemos que este camino, como cualquier camino genuino espiritual, quiere resolver el problema fundamental de la condición humana, que es el problema del sufrimiento. Pues el problema del sufrimiento no está en la materia y por lo tanto no se puede resolver resolviendo cosas en la materia. La enfermedad o el problema básico está en nuestra conciencia y se resuelve de manera creativa, como dice el curso, desde la conciencia y en la conciencia. De este principio 14 saltamos a tres
principios más adelante. Los principios 21, 32 y 44. Leámoslos. Principio 21. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. De nuevo vemos como un principio mezcla dos temas, entreteje dos temas. Los milagros son expresiones naturales de perdón porque son expresiones naturales de amor. Cuando contactamos nuestra realidad de amor, no podemos por más que aceptar que ya somos perdonados, que ya estamos perdonados. Y entonces naturalmente podemos perdonar. Dar en este sentido es recibir. Cuando acepto mi realidad, puedo ofrendar mi realidad, puedo ofrecer mi realidad. Principio 32. Yo inspiro todos los milagros, que en realidad son intercesiones. Interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden, tú eres perfecto. Este es un principio que anuda muchos temas nuevamente. Y aquí aparece una palabra tremenda que es la palabra yo, que está indicando nada más y nada menos que a Jesús. Jesús es el autor del curso, es quien se denomina a sí mismo como el autor del curso. Vamos a hablar de este tema de Jesús a profundidad en nuestro curso. Dice Jesús, yo inspiro todos los milagros, que en realidad son intercesiones. Jesús es un símbolo de perdón. Jesús no es una persona y no es un ego porque no cree estar separado de nosotros. El Jesús histórico es un hombre que alcanzó la conciencia de Cristo. Es la conciencia de que no estamos separados los unos de los otros y de que yo puedo acceder a mi verdad, a mi estado de realidad a través tuyo, viendo tu verdad y honrando tu verdad. Ese fue el gran descubrimiento de Jesús. Entonces, cuando Jesús nos dice, yo inspiro todos los milagros, nos está diciendo que a través del símbolo de Jesús es posible o es fácil, si no estamos de pelea con ese símbolo, contactar con esa conciencia crística, con esa conciencia de unidad de los unos con los otros. Nuestra identidad verdadera es una identidad compartida. Yo soy tú y tú eres yo. De eso fue de lo que se dio cuenta Jesús. Entonces cuando él dice yo inspiro todos los milagros, está diciendo hay una conciencia dentro de ti que yo alcancé, que el Maestro Jesús alcanzó y que es accesible para nosotros. Dice también que los milagros son intercesiones. ¿Qué significa esto? La intercesión usualmente la comprendemos como que necesitamos un intermediario entre Dios y nosotros, porque aparentemente Dios está muy bravo, está furioso con nosotros porque nosotros pecamos. El curso de nuevo reinterpreta ese tipo de palabras. Creemos, por ejemplo, que la Virgen María o que Jesús son intermediarios de nosotros ante Dios. Pero fíjate lo que dice este principio. Interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Los milagros no están intercediendo ante Dios. En primer lugar porque Dios no está bravo con nosotros. Dios no nos pone pruebas y Dios desde luego no nos castiga. Principio fundamental de un curso de milagros. Lo que hace un milagro es ser una intercesión entre nuestro estado de santidad o nuestro estado de realidad y nuestro estado de irrealidad o nuestro ego. Un milagro es un hilo que conecta, un puente, un camino que se abre entre nuestro estado de santidad y nuestro estado de ego. En ese orden de ideas, Jesús, que puede ser uno de los símbolos de nuestro maestro interno, que puede no ser Jesús, sino cualquier otro símbolo que te sirva aquí, intercede entre nuestra santidad o nuestra realidad y nuestro ego, el yo que creemos ser. Ese camino que abre, esa brecha que abre, nos recuerda que en realidad moramos en ese orden perfecto o en ese orden celestial, en el reino de los cielos. Esa es nuestra realidad. Entonces, ¿qué es un milagro? Un milagro es una brecha que se abre entre esa conciencia crística y nuestro yo pequeño o nuestro yo separado, para recordarnos que estamos morando en realidad en ese orden perfecto. En ese sentido es un movimiento que facilita nuestro Maestro
interno. Y este principio nos conecta con el principio 44. Te leo el principio 44. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. Entonces aquí está dando una puntada con el principio 32. Los milagros proceden de una experiencia interna de Cristo, son expresiones de una conciencia interna de Cristo. ¿Qué es la conciencia interna de Cristo? Darnos cuenta, experimentar un hecho fundamental que no está a la vista en este mundo, que tenemos que buscarlo un poquito, que tenemos que querer recordarlo y que nos muestra que somos lo mismo, que no estamos separados, que todos estamos amarrados amorosamente desde adentro, por dentro. Entonces son expresiones de esa conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. ¿Qué es la expiación? El deshacimiento del miedo. Cuando tocamos ese lugar en el que no estamos separados, ese lugar de la conciencia muy real, y aceptamos que se deshaga el miedo en nuestra mente, ahí experimentamos milagros. Por último, principio 43, nos devolvemos un principio. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o un estado de estar listos para ellos. Aquí el curso se anuncia implícitamente como un curso de entrenamiento mental. Como veíamos, el problema de nuestro sufrimiento, el problema de nuestra condición humana, el problema de nuestra infelicidad está en nuestra mente o en nuestra conciencia. No es un problema que está afuera. Proyectarlo afuera es creer en la magia, es de por sí magia. Entonces lo que tenemos que hacer es reentrenar nuestra mente, poner las condiciones de unas maneras muy simples y muy habituales para estar listos, para preparar en nosotros una mentalidad milagrosa, para preparar el terreno, para darle la bienvenida a los milagros y para experimentarlos de manera natural. En resumen, ¿cuál es el origen de los milagros? Ese es el tema de nuestro primer hilo. Los milagros provienen del amor. Lo que importa es la fuente de los milagros, el estado de realidad que el curso llama amor, que habita dentro de nosotros. Y cuando estamos en contacto con esa realidad, brotan de manera natural. ¿Cuál es el origen de los milagros? La vida, son expresiones de vida, de la verdadera vida, la vida que no puede morir. ¿Cuál es el origen de los milagros? La verdad. Por lo tanto, los milagros son convincentes, dan fe de la verdad. Los milagros son expresiones de perdón, es decir, de amor. Cuando estamos en el estado milagroso, extendemos el perdón y aceptamos el perdón de manera natural. Los milagros provienen de nuestro maestro interno, que puede estar representado por la figura de Jesús o puede no estar representado por la figura de Jesús, eso no tiene la menor importancia. Provienen de ese maestro que intercede o que intermedia entre nuestra realidad o nuestra santidad y nuestro pequeño yo. Los milagros provienen de la conciencia crística, de esa certeza que experimentamos de no estar separados los unos de los otros. Y los milagros provienen de una mentalidad milagrosa, de un estado de la mente o de la conciencia de estar listos para experimentarlos. Muchas gracias.